Bueno, gente, hoy venimos con una dinámica completamente diferente a lo que hacen los demás periodistas. ¿Cómo así? A ver, hasta donde yo tengo entendido, hay muchísima gente o muchísimas personas que trabajan en pro de apostar al fracaso. ¿Cómo así? O sea, decir que este jugador no le va a ir bien, que este jugador no es lo suficientemente bueno para tal equipo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando nosotros miramos si en un torneo de 20 equipos solo va a quedar campeón uno, entonces los otros 19 son fracasos. Probablemente sí para la mayoría de ustedes y pues obviamente me parece complejo porque todos trabajan en pro de sacar el mejor provecho y en este caso de salir campeones, ¿no? Entonces casi siempre pasa un poquito de lo mismo con los jugadores en donde todos decimos, bueno, es que este jugador le va a costar muchísimo en este equipo o se pagó un montón de plata y no era lo que esperábamos, las expectativas eran diferentes. Entonces yo creo que en esta dinámica vamos a tratar de hacer apostarle al éxito. Demos una lista de jugadores en donde yo creo que en este segundo semestre lo van a hacer bien. O sea, eso no significa lo que hayan hecho atrás, sigamos, vienen haciéndolo muy mal. Yo creo que estos 5 jugadores van a tener un gran torneo. Y a partir de ahí, pues, o sea, vamos a ver si se da o no se da. Pero yo creo que es mejor apostar al éxito que apostar al fracaso. O sea, es mucho más sencillo, es mucho más sano. Obviamente hay que tener visión y conocimiento porque ahí sí que es muchísimo más difícil, ¿no? Ahora, algunos jugadores, pues, o sea, no es que compitan entre sí, son diferentes posiciones, pero yo creo que, que esta lista de jugadores, o sea, tiene todo lo que se necesita para que les vaya bien en este torneo. Entonces, al final les voy a decir cuáles de los mejores, no es un top, son solo 5 jugadores que yo creo que, pues, a la larga van a ser un buen torneo este semestre, ¿vale? En el número uno yo tengo a Francisco Chaverra con Millonarios. ¿Qué pasa? Que este jugador viene de... Estuvo en Santa Fe, no lo hizo para nada mal en Santa Fe, estuvo en Medellín, no lo hizo mal en Medellín, pero no quedaron campeones, pero igual era un jugador que siempre era titular, o sea, era un jugador importante y llega a Millonarios después de tener todos esos problemas con la hinchada allá en Medellín. Ahora, de momento desde que llegó, el entrenador Fabián Busto lo ha puesto titular siempre. Entiendo perfectamente que en el último partido o sea, falló varios goles, tuvo una asistencia, pero yo lo veo muchísimo potencial a este jugador. O sea, este jugador es un extremo que tiene personalidad, que tiene carácter, tiene buena pegada, tiene buena asistencia, o sea, tiene gol, asistencia. Yo creo que lo que se necesita para, pues, para sobresalir en el fútbol profesional, ¿no? Entonces, yo le veo mucho potencial a ese jugador. Millonarios, yo creo que fue el equipo que mejor se armó para este segundo semestre, seguramente por el pasado que, pues, vienen de estar un año sin clasificar en los ocho, entonces tenían que hacer la inversión, o sea, es completamente lógico. En el 2026 suma 3 goles y 2 asistencias. O sea, como les digo, no es que este jugador la venga rompiendo, pero yo sí creo y considero que este jugador le va a ir muy bien en este segundo semestre. No sé, dígame si usted cree que le puede llegar a ir bien o no. Otro jugador, este jugador a mí me encanta. Yo, sinceramente, yo no lo conocía. O sea, yo hasta ahorita lo veo en el Medellín, se llama Agustín Martegani. Es un mediocampista argentino de 26 años, zurdo, viene cedido de Boca Juniors y realmente es que lo he visto en varias dinámicas porque lo he visto también como volante 5 sacando la pelota desde atrás, desde los centrales, llevándola a 3 cuartos de cancha, pero también lo he visto muy cerca a la bomba, digamos, como para finalizar las jugadas, para centrar, para rematar de media distancia. O sea, es un jugador que no le puedes quitar la pelota, o sea, realmente me ha sorprendido gratamente y el Medellín empezó muy bien el torneo. Creo que lleva 9 puntos, pero pues quedó eliminado, digamos, en la Sudamericana. Sí, yo creo que era un partido muy jodido contra Vasco da Gama, que igual se peleó, estuvieron muy cerca de clasificar, pero no se consiguió el objetivo, ¿no? Entonces, es uno de los jugadores que me ha sorprendido. Me encanta ese tipo de jugador que tiene personalidad, por eso, digamos, los jugadores que estoy poniendo en el papel son jugadores que les gusta tener la pelota, que no les da miedo tener la pelota, que crean fútbol, o sea, siempre va a ser más fácil, no sé, destruir que construir, o sea, yo creo que hemos escuchado esta frase muchísimo y a la larga jugar hacia adelante siempre va a ser lo más complejo del mundo, por más de que te equivoques más veces, claro. Entonces, este jugador tienen que verlo si usted no lo conoce en algún partido que vea al Medellín, métase a ver a Agustín Martegani, ese argentino es muy bueno. Es muy bueno, ustedes lo pueden ver, no es el más rápido del mundo, pero es que quitarle la pelota es muy difícil y siempre juega hacia adelante, es lo que a mí, o lo que yo considero que lo más difícil del fútbol, o sea, entre más progresivo juegues y más constante seas, pues yo creo que en teoría ahí va subiendo el nivel.
Ahora, en el puesto número 3, o sea, o el otro jugador, no es un top, yo tengo a Johan Martínez, el jugador del Deportivo Cali. Otro zurdo que a mí me parece que ya había venido mostrando cosas. Yo lo conocí desde que lo tuvo Gamero en el Cali. Entonces, ¿qué pasa? Que ese jugador tiene, no sé, tiene mucho desequilibrio. Cada que, digamos, llega cerca al arca, tiene mucha pegada. Y yo creo que estos tipos de jugadores no se ve tan seguido. O sea, nosotros vemos jugadores muy rápidos, corpulentos, pero llegan no sé, a la línea para tirar un centro y se entran mal o algo más o menos parecido. Y yo creo que este jugador tiene media distancia, se asocia bien, es rápido, quitarle la pelota es jodido. Es un jugador muy, pero muy bueno. O sea, en este 2026 registra 3 goles y 4 asistencias en 20 apariciones. O sea, el Cali se armó de una manera también. O sea, yo creo que, bueno, ahorita con la llegada de Vaca tienen como 4 delanteros top. Tienen al Titi, tienen a Dineno. O sea, llegó Benedetti. O sea, son jugadores importantes. O sea, es una nómina interesante. Y yo creo que Johan Martínez va a tener un semestre muy importante, o sea, seguramente va a ser uno de los mejores jugadores del torneo. Ya incluso en la primera fecha hizo un gol de media distancia increíble. A mí este jugador me encanta. Entonces, no sé si usted lo ha visto, dígame si usted cree que va a tener una buena temporada o no, pero este jugador a mí me parece buenísimo. Otro jugador, en este caso de Atlético Nacional, o sea, jugar en Atlético Nacional yo creo que es muy complejo porque, digamos, las exigencias son siempre las mejores, porque en teoría Nacional siempre, no sé, o ficha o juega siempre para quedar campeón y lo que sea, lo que no sea quedar campeones es un fracaso. Entonces, a partir de ahí, obviamente, todos los jugadores tienen como esa responsabilidad o esa presión de que cualquier cosa va a ser fracaso si no se queda campeón, ¿no? Entonces, en este caso, a mí Marlos Moreno es un extremo de 29 años. Yo creo que todos conocemos quién fue Marlos Moreno antes de que se fuera de Nacional y no sé, lo comprara el City, pues pasara todo lo que pasó. También estuvo en la selección Colombia y fue otra etapa completamente diferente a la que le hemos visto cuando llegó. Pero aún así, este tipo de jugador, volvemos a lo mismo. Lo que me gusta a mí son esos jugadores encaradores que muestran cosas diferentes, que tienen ese arranque. Es que yo creo que hoy en día es muy, o sea, basada en la tecnología y basado en lo que hemos visto últimamente, crear un bloque bajo, digamos, de un 5-4-1 o un 4-4-2 con ese bloque, o sea, tener 8 personas detrás de la línea de la pelota se ha visto muy normal en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, para mí, de la manera en que yo veo el fútbol, yo creo que estos jugadores que son capaces de romper como esos esquemas que, digamos, van y libran a dos y finalizan una jugada o terminan con un centro o terminan gol, pues yo creo que son los jugadores que, pues, o sea, que cuestan de verdad. Entonces, para mí, este Marlos Moreno tiene muchísimo potencial. Llegó un entrenador como lo de Lucas González, que, pues, o sea, se supone que es un entrenador con muchas herramientas para poderle dar a los jugadores para que hagan su trabajo. Yo creo que este jugador va a encajar muy bien. La gente no lo tiene muy visto, o sea, prefieren de pronto que llegue otro fichaje o algo más o menos parecido, pero yo creo que este jugador tiene muchísimo futuro y si Nacional, pues, o sea, con la nómina que tiene Nacional, seguramente este jugador va a crear muchísimas opciones de gol, tanto va a dar muchísimas asistencias y seguramente también va a tener muchos goles. Yo creo que este jugador lo va a hacer muy bien. Dígame si usted cree que este jugador tiene potencial para ser uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano. Yo creo que sí. Y el último es un jugador que me sorprendió bastante porque se llama Jorge Cabezas Hurtado, es un jugador que estaba en Millonarios, es un jugador que es del Watford y está a préstamo hasta junio del 2027, pero ahorita está en Tolima. En Millonarios, pues obviamente Millonarios venía en una racha muy compleja y pues a él le tocaba disputar puesto con lo que es Leo Castro y con Contreras, o sea, dos inamovibles de ahí, tenía muy pocos minutos, se le vio un par de partidos en Copa donde hizo un par de goles con Millonarios y en estos momentos salió a préstamo al Tolima, de Watford al Tolima. Literal, lleva como, en los últimos 5 partidos lleva como 6 goles, o sea, lo está haciendo increíble, pero tiene, o sea, le vi algo que no le había visto, digamos, en Millonarios. No sé si de pronto el estar en Millonarios o la presión que se genera, el momento que está viviendo Millonarios es complejo, pero ahorita se le ve desatado, o sea, se le ve cada que coge la pelota para adelante, o sea, recorre 50, 60 metros y finaliza una jugada. Esto en un delantero no es tan común, o sea, es muy difícil lo que este jugador está haciendo por encima de que haya marcado esta cantidad de goles. Entonces, yo creo que hay que prestarle atención a este tipo de jugador. Sé que ahí también compite con otros jugadores importantes como lo es el Chino Sandoval, que a mí también me parece que es un grandísimo jugador, pero entonces yo no me esperaba esto de este jugador y me está sorprendiendo gratamente lo que está haciendo y lo que está generando para su equipo. Y a partir de ahí, acuérdense que el Tolima es el único equipo que está compitiendo torneo internacional. O sea, si este jugador le llega a ir bien en la Copa Libertadores, que creo que juegan contra Independiente del Valle, si no estoy mal, o sea, tienen opción de pronto de seguir pasando. Cualquier cosa puede pasar, es jugador del Watford, o sea,
ahí hay cositas, o sea, no es cualquier jugador. Entonces a mí me parece que hay que ponerle unas fichitas a este jugador porque tiene cosas, tiene cosas. Entonces para mí estos son los cinco mejores jugadores, o sea, mejores de los que yo creo que pueden aportar muchísimo para esta segunda temporada. Ya sabemos que hay jugadores que, no sé, Contreras de Millonarios viene en un nivel espectacular, el mismo delantero de Nacional, o sea, hay un poco de jugadores que yo creo que ya se sabe, o entre comillas ya vienen haciéndolo bien, entonces no están como en ese run run de la gente de que sí lo hará bien o no lo hará bien, como de pronto digamos el Chicho Arango en Nacional, que pues o sea, llegó, se pagó un montón de plata para que llegara y de momento no ha rendido como la gente se lo espera. Yo también creo que en algún momento lo va a hacer bien, pero es que ahorita vemos a Morelos muy, pero muy Morelos es un delantero muy, pero muy bueno. Entonces yo creo que va a ser difícil encontrarle minutos al Chicho Arango, aunque entiendo que el Chicho es muy buen jugador. Morelos de ahí no va a soltar o sea, no va a soltar minutos, entendiendo que ahorita Nacional no tiene, solo tiene la Copa y la Liga. Entonces no hay que rotar bastante, entonces no le permite pronto al Chicho poder entrar como en esa dinámica. También quería hablar de un jugador que llegó, Quiñones, del América. Es otro jugador que lo había seguido en México, pues o sea, él venía de Tigres, ha estado mucho tiempo afuera. O sea, yo pensé, llegó con una edad ya, o sea, es mayor de 30, eso está claro, pero entonces yo no le tenía mucha fe, pero le he visto un par de partidos, sé que se comió un gol importantísimo, pero este jugador tiene cosas, o sea, Quiñones del América para los hinchas del América, o si usted ve fútbol colombiano, ese Quiñones, ese extremo por derecha, es muy bueno, es un zurdo muy, pero muy bueno. Es que volvemos a lo mismo, a mí me gustan esos jugadores que vienen con algo diferente, que no les da miedo tener la pelota, que finalizan las jugadas, que rematan de media distancia, que aportan mucho a lo que es el ataque de los equipos, porque es lo más difícil. Para eso, o sea, por eso se paga más por los delanteros y los extremos. Entonces, nada, yo creo que estos jugadores son los que tenemos que apostarle al éxito. Y no sé, dígame usted cuál le gusta más. Yo creo que de todos estos, el que creo que le va a ir mejor va a ser a Francisco Chaverra. O sea, no porque Millonarios vaya a quedar campeón o algo más o menos parecido, sino porque creo que se le tiene, o sea, como que no se le conoce tanto, 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 y a mí me parece que es muy bueno, más que todo por eso, no por el rendimiento del equipo. Dígame usted cuál le gusta más.